En el horizonte aparece el ejército mongol, y para cualquier estado de los siglos XIII, XIV aquello era una auténtica pesadilla, un presagio del fin del mundo. Pero casi todo lo que habéis leído sobre ellos en los libros escolares es pura mentira o, como mínimo, una imagen muy distorsionada. Nadie suele contar, por ejemplo, sobre la llamada Cruzada Amarilla, de 1256, cuando los mongoles, hombro con fuerzas cristianas, organizaron una auténtica masacre sangrienta en el oriente musulmán. Además, algunos gobernantes mongoles, como Hulagu, tomaban esposas cristianas, y en ciertos círculos los propios mongoles no eran vistos como conquistadores, sino casi como libertadores, de forma similar a como los griegos percibían en su día a los cruzados. Muy pronto nos sumergiremos en la increíble historia de este pueblo, admiraremos la magnitud de sus logros y, siendo sinceros, suspiraremos con alivio al saber que la época de su dominio absoluto quedó hace mucho tiempo en el pasado y que una fuerza semejante jamás volverá a aparecer en el horizonte. ¿El Imperio Ruso? ¿La URSS? No, nunca fueron los estados más grandes de la historia de la humanidad. El primer lugar, por extensión e influencia, lo ocupó con firmeza el Imperio Británico, con colonias desde Norteamérica hasta la India, Australia y la mitad de África en su apogeo. Y en un honroso segundo puesto del ranking histórico de los mayores imperios del planeta se encuentra precisamente el Imperio Mongol. Controlaba aproximadamente una cuarta parte de toda la tierra firme y una cuarta parte de la población mundial de aquella época. ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando escuchas la palabra mongoles? Lo más probable es que pienses en nómadas bárbaros, sucios y salvajes, con arcos y caballos pequeños. Los libros de historia han trabajado muy bien ese estereotipo, porque, como se sabe, la historia la escriben los vencedores. Pero ahora activemos la lógica y pensemos con frialdad, ¿de verdad unos salvajes primitivos y sin educación podrían conquistar y, lo más importante, mantener el control sobre la mitad del mundo conocido en el siglo XIII? Un siglo en el que ya existían poderosos castillos de piedra, caballería pesada, máquinas de asedio, ballestas e incluso pólvora en China. Y, sin embargo, los mongoles vencían a todos, por un lado, a los altamente desarrollados chinos con armas de fuego y una compleja burocracia, por otro, a los caballeros europeos, curtidos en las cruzadas y protegidos con armaduras. Y a menudo eran numéricamente iguales a sus enemigos. Curioso, ¿no? La cuestión es que a Europa, a la Rus, a China y a Persia les resultaba extremadamente incómodo reconocer la verdad. Sus sistemas estatales y militares de la época parecían claramente débiles y arcaicos en comparación con el sistema mongol. Por eso, durante décadas, los libros de texto retrataron a los mongoles como hordas salvajes de bárbaros sin cerebro. Pero ahora, en los próximos minutos, vamos a corregir eso. Prepárate para descubrir cómo los mongoles se convirtieron en los precursores de las normas modernas de tráfico, revolucionaron el arte del asedio y crearon un sistema de mensajería cuya velocidad aún hoy haría sonrojar a muchos servicios postales modernos. Y nuestro guía por esta asombrosa época será, el señor Leo Messi. Sí, el nombre suena inesperado e incluso un poco budista, y no es casualidad. El budismo ya entonces penetraba activamente en las tierras mongolas, coexistiendo pacíficamente con el antiguo chamanismo. A diferencia de Roma, donde los nombres eran relativamente simples, en el imperio mongol el sistema de nombres era increíblemente complejo, miles de tribus, decenas de lenguas y distintas tradiciones. Pero a todos los unía un sistema de gobierno genial. De eso hablaremos un poco más tarde, pero antes imaginemos la escena. Nuestro Leo Messi, montado a caballo, se encuentra frente a la Gran Muralla China. Año 1213. El ejército mongol demuestra al mundo entero que esta famosa, muralla milagrosa, de 9.000 kilómetros dista mucho de ser la mejor estructura defensiva de la historia. Un chiste común de la época decía, ¿para qué construir semejante monstruo si basta con tomar una fortaleza y un ejército de 100.000 hombres pasa tranquilamente por la brecha? Leo, o, más precisamente, un típico Nokor, un guerrero del imperio, ajusta su casco metálico. Sí, metálico. Los mongoles no eran solo arqueros ligeros a caballo con túnicas. Contaban con una excelente caballería pesada. Nuestro héroe va cubierto con una armadura laminar de hierro,
armado con una espada larga y sostiene un enorme escudo cuadrado que lo protegía eficazmente de las flechas durante el asalto a las murallas. Curiosamente, de esto los libros escolares prefieren guardar silencio. Por cierto, el ejército mongol es quizá el más comprensible de todos los grandes ejércitos de la historia. 10 nokors igual a una decena. 10 decenas igual a una centena. 10 centenas igual a un millar, tumen. Y así sucesivamente, un estricto sistema decimal. El mayor ejército de campaña podía alcanzar hasta 100.000 nokors. Pero lo más importante no eran los números. El verdadero secreto estaba en la estructura humana. La decena estaba formada por familiares cercanos o hermanos de sangre. La centena, por parientes lejanos, vecinos, miembros del mismo clan o de campamentos cercanos. Gengis Khan, al igual que los grandes generales romanos, formaba deliberadamente unidades de combate compuestas por personas dispuestas, literalmente, a morir unas por otras. A nivel de decenas reinaban la hermandad total y la ayuda mutua. A nivel de centenas surgía una competencia sana. La centena de Leo quería demostrar a la del campamento vecino que serían ellos quienes irrumpirían primero en el castillo y alzarían el estandarte. Y tras las batallas conjuntas, los antiguos rivales olvidaban las viejas rencillas y se convertían en verdaderos hermanos. De estos pequeños pero increíblemente sólidos bloques, se construyó todo el imperio. En 1206, cuando Temüjin adoptó oficialmente el título de Gengis Khan y se convirtió en gobernante supremo de los mongoles unificados, promulgó un código de leyes, la famosa Yasa. En ella se fijó la organización decimal del ejército, así como los principios de ayuda mutua, confianza y responsabilidad. La cobardía y la traición se castigaban a nivel estatal, incluso con la pena de muerte. Al mismo tiempo, los enemigos que luchaban con honor hasta el final eran respetados y, a menudo, invitados a unirse al imperio. Pero los traidores y cobardes, dispuestos a vender su patria, no eran bienvenidos. Hay otro detalle curioso recogido en la Yasa al más alto nivel. Todo conductor conoce la regla, quien va detrás es responsable. Imagina que Leo Messi cabalga detrás de un compañero y ve cómo a este se le cae una bolsa de monedas del bolsillo. Leo está obligado a detenerse, recogerla y devolverla, porque él va detrás y es responsable de la espalda del que va delante. La infracción se castigaba incluso con la pena de muerte. Por eso, en combate, los mongoles literalmente se cubrían las espaldas unos a otros y asumían una responsabilidad colectiva. Para el otoño de 1213, el norte de China ya estaba prácticamente derrotado. Eso significaba que Leo y su centena pronto recibirían una buena recompensa, tierras, campesinos y pastos para el ganado. El principal administrador de los territorios conquistados era el Noyon, un equivalente al príncipe o gobernador europeo. Su tarea era organizar la vida en las aldeas y construir una estación del Yam, el famoso correo mongol. Gengis Khan estableció en la Yasa que cada aldea importante o paso de montaña debía contar con un punto postal. Allí siempre había caballos frescos, comida, agua y protección total para los mensajeros. Gracias a esta red, las órdenes del Khan llegaban con una velocidad asombrosa incluso a las unidades más lejanas. Y los guerreros debían acudir al primer llamado, completamente armados. Nadie se atrevía a desobedecer, el botín era enorme y alcanzaba para todos. La logística y la administración mongolas funcionaban a la perfección. Incluso existían formas primitivas de autogobierno local, los habitantes de los Ails se reunían y resolvían los asuntos cotidianos. Pero el motor principal de la expansión seguían siendo los propios guerreros. Leo Messi no recordaba una vida sin entrenamiento constante. A los 3 años, su madre lo ataba al sillín y lo llevaba durante horas por la estepa. A los 5 ya tenía su propio arco y entrenaba durante varias horas al día. A los 10 participaba en auténticas cacerías y se sentía más cómodo en la silla que muchos de nosotros en nuestro sillón favorito. Los mongoles utilizaban caballos pequeños, increíblemente resistentes y peludos, la combinación perfecta. No temían ni al frío ni al hambre y podían pastar incluso en marcha. Mientras tanto, nuestro curtido Leo dormía tranquilamente sobre el caballo.
Así se lograba la legendaria velocidad de desplazamiento de los ejércitos mongoles, hasta 100 kilómetros al día a un ritmo medio. ¿De dónde sacaban aquellos bárbaros atrasados armaduras, máquinas de asedio e industria? El secreto es simple, no eran atrasados en absoluto. Los mongoles tenían su propio alfabeto, basado en la escritura uigur, que aún se utiliza en Mongolia hoy en día. En los asedios empleaban torres de asalto, tomadas de los tangut, catapultas ligeras y, más tarde, incluso fuego griego. Tras la conquista de China, los mongoles se desplegaron por completo. Lo mejor de la ingeniería china pasó a servir a la horda: granadas de pólvora manuales, enormes catapultas de asedio, gigantescas ballestas manejadas por hasta 100 hombres, capaces de destrozar murallas. La capacidad de aprendizaje era la verdadera superpotencia mongola. Veían una buena tecnología o táctica, y la adoptaban y mejoraban de inmediato. Reconocimiento, espionaje, retiradas fingidas, emboscadas, presión psicológica. Gengis Khan hacía la guerra con la mente, no con la masa. Nada de carne de cañón, como muestran los blockbusters de Hollywood. Después de China, la mirada se dirigió hacia Occidente. El resultado es bien conocido: Oriente Medio, los asesinos, el califato, todo cayó. Gengis Khan ya había muerto, pero nuestro Leo Messi aún llegó a combatir. En 1241, el ejército mongol prácticamente aniquiló a la flor y nata de la caballería europea en las batallas de Legnica, Polonia, y Moí, Hungría. Bizancio se salvó pagando un tributo gigantesco: la mitad de los principados rusos ardía, la otra mitad pagaba tributo. Los mongoles continuaban evolucionando, adoptaban trebuchets persas, innovaciones chinas con pólvora, todo lo que ofreciera ventaja. La logística y el correo del Yam funcionaban de manera impecable. El estilo de vida nómada permitía alimentar al ejército en cualquier campaña. En caso extremo, Leo podía hacer un pequeño corte en la vena de su caballo, beber un poco de sangre y seguir cabalgando. ¿Y qué rompió finalmente esta máquina? La respuesta es banal y eterna: la avaricia humana, la soberbia y la lucha por el poder. Gengis Khan nombraba personalmente a todos los grandes comandantes y mantenía el imperio bajo un control férreo. Tras su muerte comenzó el caos. El testamento designaba heredero a Ogodei, pero el hijo menor, Tolui, era más popular en el ejército. Los conflictos entre los herederos no siempre desembocaban en guerras civiles abiertas, pero frenaban el desarrollo. Un ejemplo: el comandante Kipuka, pese a la muerte del gran Khan Monkey y a la retirada general, condujo parte del ejército contra los egipcios en 1260. Sin refuerzos ni preparación, fue derrotado de forma catastrófica. Los egipcios probaron por primera vez la sangre mongola. Fueron precisamente las luchas internas las que impidieron a los mongoles regresar a Europa tras la derrota de la caballería. Batú, el mismo que arrasó Europa, según los libros escolares, se retiró repentinamente porque murió Ogodei y era necesario acudir al Kurultai para redistribuir tierras y decidir quién mandaba. Sin embargo, el imperio siguió existiendo. El heredero más brillante de la obra de Gengis Khan fue su nieto Kublai. Fue él quien fundó en China la dinastía Yuan, y hasta hoy, en la historia oficial china, Kublai es considerado el emperador legítimo del Imperio Celestial. Eso sí, antes tuvo que superar una durísima guerra civil de 4 años entre los zulus mongoles, algo impensable en tiempos de Gengis Khan. La madre de Kublai era una cristiana nestoriana, y en el vasto territorio del imperio convivían pacíficamente todas las religiones, desde el chamanismo y el budismo hasta el islam y el cristianismo. Kublai dividió China en 12 grandes zonas administrativas para facilitar el gobierno, promovió activamente el budismo y era un hombre muy culto. Por eso, la Mongolia moderna está lejos de ser la única o incluso la principal heredera de aquel imperio. La verdadera heredera es China. Basta con abrir cualquier libro de historia chino para ver que el fundador de la dinastía Yuan es, precisamente, Kublai Khan. Entonces, ¿hay que amar u odiar lo que hacía nuestro guerrero Leo Messi? La respuesta no es sencilla. Por un lado, sí, los mongoles exterminaron ciudades enteras y éstas ofrecían resistencia obstinada.
Por otro, demostraron de lo que es capaz un ejército basado en una disciplina férrea, una logística fantástica, entrenamiento constante, inteligencia y una voraz adopción de los logros ajenos. Muchos historiadores creen que, de no haber existido el imperio mongol, China podría haber llevado a cabo campañas de expansión hacia Occidente de una escala similar. Y en las últimas décadas suena cada vez más la versión de que el imperio fue destruido no solo por las luchas internas, sino también por la peste, que gracias a las excelentes rutas comerciales y al correo del Yam se propagó por toda Eurasia a una velocidad aterradora. Pero esa ya es otra historia. Por ahora, es importante recordar una cosa: los mongoles están lejos de ser los demonios unidimensionales que suelen pintarnos. Especialmente si recordamos que en esa misma época la gente se mataba por cientos de miles en nombre de la fe, y los herejes eran quemados en hogueras por toda Europa. Los mongoles son una parte enorme, brillante e inseparable de la historia mundial. Olvidarlo sería un error imperdonable. Hasta la próxima, amigos.